Buenas tardes, noches. Noches para España, tardes, noches para el Paraguay. Muchas gracias. Otro viernes más. Muchas gracias a todos por participar, los que están conectándose. Otro viernes más de guiones, de propuestas de Cuatiá. Les doy la bienvenida a todos. Yo soy Víctor Aillón. Estoy ejerciendo la presidencia de Cuatiá, que es la Asociación de Guionistas y Dramaturgos del Paraguay. Síganos por redes, denle me gusta al fanpage, en Twitter también estamos, así que esperamos que esto siga creciendo a partir de conocernos, intercambiar y estos conversatorios que para nosotros son importantísimos en esta situación de pandemia donde estamos todos medio limitados. Hoy vamos a tener un conversatorio para mí importantísimo porque es un paso gigante el que se tiene que dar para que esto se cimiente, esta nuestra incipiente industria, que ya tiene exponentes vastos, como una de las personas aquí en Paraguay, como una de las personas que hoy, a la cual tenemos de invitado hoy. También vamos a tener un invitado desde España que nos va a contar toda su bagamen de experiencia en series y en otras vicisitudes también. Pero empecemos con esto que hoy nos trae, es el equipo de guionistas, que es el tema que vamos a tratar hoy. Así que esos eternos postergados, esos cuyos nombres el público no recuerda, ni conoce a los autores de los argumentos, de los actores y directores que llevan a la pantalla, hoy empiezan a ser figuras de la demanda audiovisual. Nuevos horizontes, nuevas exigencias. En este conversatorio vamos a tocar el tema del equipo de guiones, así que entre esas nuevas virtudes que tendríamos que tener, hay que hacer de que un texto que lo escriben muchos tenga un cimiento para que parezca que solamente es uno y que exista solamente una mirada. Así que los guionistas tenemos muchos desafíos a partir de estos nuevos tiempos. Voy a introducir a Juan Carlos Maneglia. Me declaro fan de él también, así que Juan Carlos, qué gusto que estés con nosotros. Creo que aquí por lo menos no tiene necesidad de una introducción, Juan Carlos, pero para la gente que nos ve de otros países, que también se lo conoce muchísimo, Juan Carlos Maneglia es nuestro ídolo en guiones. Juan Carlos, gracias por estar aquí. No, gracias, Víctor. Yo feliz de acompañarles. Soy, es- la verdad que creo absolutamente de que el guión es como una de las patas más importantes de la película. Siempre decimos con Tana que los dos pilares es guión y actuación y que el resto incluso por ahí puede estar más o menos, pero si el guión y la actuación están bien, como que se sostiene con firmeza algo. Y vos ves miles de películas que por ahí le pasa lo contrario, que están muy bien hechas, que están súper prolijas, que todo, pero si esos dos pilares no están bien firmes, medio cae, ¿verdad? Y pasa lo contrario también, de que ves películas que por ahí no están tan bien fotografiadas, eh, y por ahí tienen muchos errores técnicos, hasta errores de sonido, pero es tan maravilloso lo que cuenta y te metes tanto en los personajes a través de los actores que de una entras en ese juego, en esa aventura, en esa magia y funciona eso. Entonces, me parece que estamos hablando de algo muy, muy fundamental que es el guión. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Te repito, te agradezco de estar aquí. Vamos a introducir a Santi San Martín. Él es guionista de muchas series, eh, jefe de algunos equipos. Así que, Santi, hay que liberar su micrófono. Vale. Hola, buenas Ahí noches, estamos. buenas tardes, perdón. ¿Qué tal? Paraguay, les saludo desde aquí, desde España, que aquí estamos ya de medianoche, pero nada, encantado de conectar con ustedes y nada, me lanzaron esta invitación de mi compañero y amigo Cristian y no me lo pensé, vamos, encantadísimo de colaborar en mi pequeña experiencia, que no es
tanta como de verdad, pero si puedo aportar algo, yo encantadísimo, porque además decía Víctor que él es fan de Juan Carlos y en Paraguay son muy fans, y tengo que decir que yo también soy muy fan de Juan Carlos de Siete Cajas, que comentábamos antes de la conexión, soy muy fan, y le comentaba antes de entrar al aire, ¿no? Comentábamos que cuando yo estuve visitando Paraguay vimos lugares maravillosos, pero a Cristian le insistí que yo quería ver el Mercado 4 donde se rodó Siete Cajas, y no paré hasta que fuimos allí y lo vimos y vamos, aluciné. Pero bueno, encantado de estar aquí y de aportar lo que pueda y de disfrutar con ustedes esta noche. Muchísimas gracias, Santi, por estar aquí. Cristian, creo que nos faltan tus palabras para dar la introducción. Mi coanfitrión y partícipe de estas aventuras de conversatorios online. Buenas Cristian noches, Galloso. buenas noches para Santi, buenas tardes aquí para nosotros. Bueno, yo me siento sumamente, no sé, pleno, satisfecho, alegre de estar acá en medio de personas amigas. Víctor, que es un compañero de causa en este tema de Cuatiá, de la Asociación de Guionistas. Santi, que es un amigo personal, a quien le tomé muchísimo cariño por la experiencia que tuvimos en el máster de la Universidad de Navarra y prácticas profesionales en A3 Media. Y Juanca, que es amigo de todo Paraguay. ¿A quién no le quiere a Juanca? Así que estar en medio de amigos es demasiado satisfactorio para mí, y espero que de esta charla podemos quitar cuestiones prácticas y cuestiones, no sé si teóricas, que nos puedan servir un poco para todos los que somos miembros de Cuatiá y los demás espectadores que nos están siguiendo, para saber cómo funciona un poco el equipo de guionistas en una ficción seriada. Bueno, genial. ¿Qué tal si vamos al punto? Porque la gente está comentando, como estamos viendo ya la transmisión. Así que, ¿qué te parece si comenzamos a hablar de estos equipos, Cristian? Estos equipos que son necesarios ahora más que nunca. Introduciendo a este conversatorio, estaba leyendo que Ted Sarandos, así creo que se pronuncia, el director de contenido de Netflix, enfatizó que el secreto está en la historia, y que a partir de la historia Netflix apostó por equipos armados de guionistas, ¿verdad? Y ahí tenemos unos cuantos. Incluso leía que hay uno que es de España, ¿verdad? Alex Pina, que es referente. Santi, ¿qué nos puedes contar de tu experiencia en estos equipos de guionistas que se formaron allá en España para trabajar? En tu experiencia, ¿verdad? Por supuesto. En mi experiencia, pues se podría contar muchas cosas, la verdad. Es toda una experiencia, y porque es curioso cómo de hecho, la actividad creativa, ¿no?, en sí misma es como es individual, es singular, ¿no? Las ideas vienen de una cabeza individual, y así como igual el ámbito del largometraje puede ser más artesanal, más artístico, ¿no? Alguien puede escribir una película o él solo o con un compañero o compañera, y sin embargo cuando entras al mundo de las series entras ya no es una opción, ¿no? Hay que sacar muchas páginas, mucho contenido, y hay que entrar en el maravilloso mundo de la colaboración y de los equipos, ¿no? Que por supuesto tiene su ciencia, y a veces es incluso, fíjate, es casi tan importante, casi incluso diría más importante que la parte creativa, ¿no? El saber sacar las ideas, lanzarlas, recibirlas, la parte incluso, ¿cómo decirle? La interacción, ¿no? De cómo saber que estás trabajando con un equipo de personas, de compañeros, y que el material con el que trabajas, o sea, no haces zapatos, estás trabajando con ideas que son cosas sensibles, ¿no? Alguien lanza una idea que es suya, que considera que es buena, tienes que dar tu opinión, tanto si te gusta como si no, hay que saber aceptar críticas, dar críticas, que tampoco es fácil, sin herir, pero sin callarte, y es todo navegar esas aguas es siempre también, es casi tan desafío eso. Crear un buen clima es fundamental, ¿no? Y eso es casi tan complicado como el hecho de crear y tener esa parte creativa, ¿no? Eso ya en sí es un reto. Y crear un buen clima, cuando realmente aquello surge la magia, ¿no? Cuando se crea un mal clima, alguien se arruga o se queda frustrado, no se atreve, o ves que alguien está por encima, ya empiezan los problemas. Pero cuando se crea un buen clima
y la gente empieza a tirar y a fluir y criticar bien sin herir, ahí surge la magia y eso es maravilloso, eso no se puede describir. Qué genial, qué genial. En la música, a veces cuando se forma un grupo, una banda, es como que tenés un casamiento con varios y tenés que llevarte bien y a veces el baterista, qué sé yo, tiene el instrumento más grande, hace más ruido, tiene que competir con el que toca la flauta. Es un paralelismo que hacemos. Ahora, en estas innovaciones de trabajo, ¿verdad? Uno de los precursores en Paraguay es Juan Carlos Maneglia, que tiene una experiencia ya escribiendo y trabajando en equipos para series. O sea, Juan Carlos, contanos, ¿cómo empezaste a trabajar en equipos aquí cuando no teníamos la experiencia, ni menos, ¿verdad? Tuviste que ser el propulsor de esta formación de equipos acá. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, en realidad tanta experiencia no tengo. Yo creo que hay mucha gente de mi edad que en Argentina tiene, no sé, 15 largo hecho y que pucha, o sea, pero sí, dentro de lo que pudimos hacer le metimos, ¿verdad? Y le metimos con gran entusiasmo, ¿verdad? Bueno, nosotros con Tana, bueno, como no teníamos esa experiencia, empezamos primero con unitarios. Y en realidad esos unitarios escribió más que nada Tito Chamorro, que es un gran dramaturgo, un excelente profesional a quien siempre colaboró en todos nuestros proyectos. Tito escribía muchas obras de teatro, entonces Tito Chamorro escribió Cándida, Villacoyú, La decisión de Nora, que eran unitarios que nosotros hacíamos por encargo para ONG, organizaciones no gubernamentales, que nos pedían a nosotros que hagamos más que nada documentales y nosotros siempre le convencíamos que tenía que ser ficción. Entonces, esas experiencias fueron maravillosas. Eh, Cuando tuvimos la oportunidad de hacer la primera serie que fue en el año 2005 con González versus Bonetti, en realidad éramos un equipo de 3 personas nomás. Era Tana, Tito Chamorro y yo. Y generalmente éramos como armábamos una estructura con Tana, eso le tirábamos a Tito y Tito era el que escribía ya con diálogo, con todo, ¿verdad? En realidad la experiencia más rica fue con la Chuchi, porque en la Chuchi yo la verdad que no teníamos idea cómo se trabajaba antes, o sea, o cómo se trabajaba en el mundo, pero lo que hicimos es, bueno, primero armamos como la Biblia, ¿verdad? La Biblia es qué ocurre de punta a punta si decíamos, bueno, van a ser 25 capítulos. ¿Qué va a pasar en los 25 capítulos? Bueno, esta es la idea principal y cómo distribuir esa idea principal en los 25 capítulos y que se vea como un todo, ¿verdad? Entonces hicimos una Biblia, que entendíamos que eso era básico, y armábamos, y coincido tanto con Santi, porque armábamos una merienda que duraba el sábado de la 1 hasta las 6 de la tarde. Era una merienda con mucha comida, y éramos 8 personas, pero donde estaba gente que no tenía nada que ver con guión, pero tenía muy buenas ideas, gente personas sí que sabían de guión, gente que sabía el tema, gente que veía muchas series de afuera, o sea, no todos éramos como del medio. Y ahí empezamos a tirar toda la idea en base sí ya a una Biblia, digamos. Y, y yo creo que eso era lo más rico, pero también lo más difícil de manejar, como dice Santi, porque es como que también saber de que, asumir de que a veces el otro puede tener razón, de que por ahí tu idea no es tan buena, de que lo que te dice él por ahí mata lo que vos proyectás, por ahí se va totalmente hacia otro lado. Entonces es aceptar lo que puede funcionar, lo que no, pero también es que se sienta como que todos vamos hacia el mismo lugar o en el mismo carro, ¿verdad? También eso hace, y eso es muy rico, y siempre digo, y de que, sobre todo en los diálogos, de que si escribe la misma persona, a veces se nota que está escrita por la misma persona.
porque es como que, por ejemplo, todos los personajes tienen como la misma ironía, todos los personajes responden o de la misma manera. Entonces, cuando actúa mucha gente, cuando mucha gente colabora, realmente eso tiene una riqueza muy, muy grande, ¿verdad? Yo creo que como estructura era, hacíamos esa lluvia de ideas en esa merienda hacíamos una escaleta que no era tan escaleta, porque en esa escaleta ya teníamos algunas cosas de diálogo, pero sí estaba como la estructura de escena 1, escena 2, escena 3 hasta la escena 16, donde estaban algunos diálogos, algunas escenas más desarrolladas que otras, porque eso, me acuerdo que Tana pasaba en limpio, porque yo ya entraba en edición, o sea, ella esa escaleta volvía a pasar en limpio, eso se le pasaba a Tito Chamorro, que lo convertía lo escribía y en guión, eso volvía a nosotros y ahí volvíamos a corregir los últimos ajustes para ya ir a fotocopiar, digamos, ¿verdad? El- Era una manera de trabajar que encontramos claro, era un capítulo por semana. Obviamente no estábamos en esa estructura de un capítulo por día como las telenovelas, pero, pero igual, o sea, un capítulo por semana es pesado, ¿verdad? O sea, realmente teníamos que quitar sí o sí en esas 6, 7 horas de reunión una escaleta. Teníamos que estar todos de acuerdo con esa escaleta y sí o sí era eh, tener un capítulo por semana, ¿verdad? Y una cosa que nos pasó, que sí, para no perder el hilo, les quiero decir que es muy interesante cómo la Biblia puede cambiar. Porque de repente vos en el capítulo 10 te das cuenta que hay un eje que es tan maravilloso, tan rico y que fue creciendo tanto, que vos decís, y por ahí vos marcaste que en el capítulo 15 realmente en toda la serie exista un giro tan grande que cambia absolutamente hacia otro lado y te das cuenta que vas a matar una idea tan fantástica y que por ahí tu segunda mitad va a ser difícil de sostener. Entonces vos decís, bueno, me arriesgo, no me arriesgo, bueno, nos arriesgamos y luchamos y sostenemos. Y la verdad que mirando, porque hace poquito volví a ver La Chuchi después de mucho tiempo y dije, qué buena decisión fue sostener eso durante los 20 y pico de capítulos, porque si no íbamos a matar la serie. Y realmente, por eso siempre digo que hay que estar abiertos a escuchar. Siempre decimos que más que la escritura es la reescritura lo importante y la reescritura también es escuchar, ¿verdad? Y eso incluso pasa en un largo, por ahí no es solamente escribir, sino reescribir en función a que darle a personas que vos sabes que te van a dar con una devolución, con sinceridad, con honestidad y te va a hacer crecer el guión. ¿Verdad? Perdón, no quería tomar el micrófono, eso Qué curioso, ¿eh? básicamente Juan Carlos, quería que... Oh, genial. me parece, Genial la experiencia, Juan Carlos. no, quería preguntarte, Juan Carlos, me parece increíble, me ha encantado el proceso, ¿eh? Suena como muy orgánico todo y es verdad lo que dices, ¿no? Cuando a veces tienes un plan, pero a mitad de camino es algo vivo y te das cuenta de que el plan tiene que ser, va por otro lado, ¿no? Y sigues ese impulso y te das cuenta de que aciertas. Eso es Claro. una maravilla. ¿Cómo os apañabais? ¿No surgía de alguna manera una figura espontánea que fuera como la autoridad? O sea, era todo muy asambleario, porque me parece realmente prodigioso, ¿eh? Llegar a un equipo grande sin que haya una autoridad que diga, bueno, lo que se suele llamar aquí sería el coordinador, ¿no? Que alguien que, para que no caigamos a trompazos o a tortazos entre todos, para ver quién tiene la razón con una idea, que alguien diga, bueno, ante la duda yo elijo por aquí, o conseguíais entre todos más o menos llegar a No, un yo creo acuerdo. que, claro, sí, todos opinaban, pero digamos, Tana y yo era como los que más o menos decíamos, bueno, decidimos ir por este camino y no por este. O sea, sí éramos como los coordinadores sin decirlo abiertamente, eh, pero también era Tito el que pasaba en limpio eso, pero nosotros decidíamos el camino, digamos, y Tito lo escribía y Tito también aportaba. Algo también que pasa en esto de que yo sé que por ahí es difícil que pasa en series, porque en series por ahí tenés que escribir hasta 6 capítulos y después recién se empieza a rodar, o a veces incluso se escriben los 13 y después, o los 8 capítulos y después recién se graba, es de que
lo maravilloso en esta experiencia, que es difícil de que se repita, es de que cuando grabás y después de 2 semanas ya ves el capítulo grabado, eso es genial. ¿Por qué? Porque ahí ves qué personajes funcionan, qué cosas por ahí hay que ajustar, qué cosas por ahí te lleva a decir, esto no es tan bueno, vamos a cambiar, ¿verdad? Claro. ¿Qué te pasa cuando están los 8 capítulos escritos y después te das cuenta de que hay personajes que son más valiosos, entonces le haces crecer o le matas a un personaje porque Claro. es Tienes malo? margen para cambiarlo según el ha oído, ¿no? Digamos, esto no Totalmente. Eso, funcionaba, eso qué también bueno. que yo creo que, claro, que en la novela que se filmaba en los 90 en Argentina habrá sido así. Ellos sí que grababan, o, o- Claro. o supongo que en Brasil también debe ser así, pero acá nuestra experiencia era básicamente esa, digamos, ¿verdad? No creo que sea, y por eso me encantaría escucharte, Santi, cómo trabajan ustedes, porque obviamente eh, ustedes tienen una experiencia enorme. Yo amo todo lo que hacen en España, realmente se nota un oficio increíble y lo han demostrado con todas las series que han funcionado tan bien ahora en el mundo, y la verdad que mi admiración eterna a ustedes, y por eso me encantaría escucharles. Pues muchísimas gracias. Y fíjate lo interesante que estaba pensando justo cuando te escuchaba, digo, que de alguna manera la experiencia te iba llevando al mismo camino, ¿no? Por ejemplo, en España, que bueno, que ya empezamos a tener lo que se puede llamar industria o que hay unos rudimentos o unas mecánicas ya que se van implantando y se siguen así, al final es un poco lo que vosotros estáis haciendo de forma espontánea, es lo que es el camino, ¿no? Que poco a poco se va autoencajando. Aquí en España, por lo menos, el sistema básico, hablo de series no diarias. Yo diarias no he tenido oportunidad de trabajarlas y creo que es otro sistema que luego, si queréis, yo igual, y no sé si tú, Juan Carlos, seguro que sabes, tienes más autoridad ahí, pero las comentamos. En las series no diarias, básicamente hay dos roles. Se establece precisamente esa autoridad, ¿no? Es decir, bueno, tiene que haber alguien que en caso de discordia o de decisión que decida y que marque un poco, que sea el guardián de la esencia, ¿no? Alguien que conozca bien el ADN de la serie, lo que se llamaría, bueno, es la figura del coordinador de guión, que Ah, sí ok. que hay una jerarquía, ¿no? Es jefe, digamos, en el sentido de que tiene esa cierta autoridad en caso de discordia, ¿no? No es que se Claro. imponga, pero si hay una discordia o si ve que por ejemplo, hay algo que se está saliendo del ADN o de la ruta, digamos, o de la esencia de la serie, también tiene que levantar la mano y decir, esto no, incluso a veces ideas buenas, ¿no? Un chiste buenísimo, imagínate, es que es buenísimo, pero el coordinador ve que se va de madre porque no es el tono, por ejemplo. Claro. Chiste muy bueno, pero no es esta serie, ¿no? Entonces tienes que Claro. sacrificarlo. Entonces el coordinador sería un poco sí, como el guardián de las esencias y en última instancia el que decide. Y luego también el que unifica, porque hablábamos un poco de que cada uno tiene su voz escribiendo y claro, a veces tampoco puede chirriar que un mismo personaje hable diferente, ¿no? Según quien lo escriba. Entonces el coordinador también pues da ese pulido, esa edición para que todo tenga cierta cohesión, ¿no? Y básicamente es a lo que estáis llegando vosotros de, bueno, Claro. todo es colaborativo, pero alguien tiene que decidir porque si no acabamos a tortazos. Claro, entiendo. Santi, pero los grupos son de cuántas personas más o menos. Pues yo creo que ha cambiado mucho, porque, bueno, depende del género. Por ejemplo, la comedia sí que suele tener equipos más grandes. Yo creo que porque al final el chiste siempre se puede beneficiar de que haya un equipo grande sobre una misma escena, ¿no? Imagínate una situación cómica y vas lanzando chistes, ¿no? Hasta que uno esté cuaja, ¿no? Y hay que trufar una escena de chistes. Pero en drama, por ejemplo, pues tiende a haber menos. Y yo creo en España hubo tiempos más, hubo tiempos dorados, fíjate que parece que ahora, pero hubo tiempos en los que los equipos eran muy grandes, había equipos grandes de guionistas, pero sobre todo a raíz yo creo que fue un tema también de una crisis financiera que tuvimos en 2008, bueno, la crisis del ladrillo creo que fue también un fenómeno internacional. Y a partir de ahí la industria se contrajo también, bueno, los equipos se contrajeron también y ahora pues son equipos más pequeñitos. Antes eran más grandes y ahora
igual un equipo tiene 3, 4 guionistas y el coordinador. Bueno, depende de cada coordinador y cada serie, pero por ahí podríamos decir. Voy a hacer un corte a la conversación. Está buenísima. No quería cortarla, pero es necesario. Tengo que enviarle saludos a Tito Chamorro porque es uno de los socios fundadores de Guatía, ídolo nuestro. A Tana Sembori, por supuesto. Estamos entrando en conceptos, ¿verdad? Conceptos que de repente hay personas que no los están manejando. Uno es el de coordinador del equipo, ¿verdad? El coordinador de guiones. Y el otro es la metonímia, esta que es la Biblia. La Biblia. Cristian Galloso, yo siempre acudo a vos cada vez que tenemos que hablar de definiciones y tenemos que estructurar un poquitito los equipos. ¿En qué se parece este coordinador de guiones con el showrunner americano? ¿Por dónde vamos? Hay virtudes y cosas que no son iguales, pero son parecidos, parece ser. Bueno, Santi, acá nosotros tuvimos de profesora a Teresa de Rosendo y a Joseph Gattel, que lanzaron un libro que se llama Objetivo Wise Room, 2 guionistas sueltos en Hollywood. Son 2 guionistas españoles que fueron a estudiar un poco cómo funciona la sala de guionistas americana. Y ellos tenían como 10 cargos, 10 u 11 cargos más o menos. Y el showrunner creo que es, corregime Santi si me equivoco, el showrunner creo que es un título realmente que no acredita como tal. Creo que el creador de la serie más bien acredita como productor ejecutivo. Pero haciendo un comparativo con lo que era la industria española, ellos dicen que un showrunner es una mezcla de coordinador de guión, o sea que el creador de la idea, el desarrollador de la serie, el que maneja, toma las decisiones más importantes en la sala de guionistas, y a la par también tiene mucho trabajo de productor ejecutivo, tiene incidencia en el casting, tiene incidencia en la elección del director de cada capítulo, etcétera, etcétera. ¿Es así, no, Santi? Ese comparativo Sí. habían hecho ellos, ¿no? Bueno, la pregunta de qué es un showrunner, porque es una palabra que está en boca de todos, pero luego cada uno tiene su definición y nadie se pone de acuerdo. Y lo cierto es que luego tú ves los créditos de las series y no vas a ver ese crédito porque es más de la industria, ¿no? Pero yo, si tuviera que tirar mi votación iría porque el showrunner, digamos que es una figura que combina ser, por un lado, escritor principal y a menudo creador, y por otro, también tener funciones de producción ejecutiva. Es decir, que no solo decides sobre el papel, sobre el guión, sino que también intentas controlar el producto, digamos pues a nivel del casting, a nivel de decisiones de producción, de localizaciones, ¿no? Va más allá de lo que es el papel, ¿no? El tecleo de palabras, que eso es el guión puro. El showrunner también abarcaría otros, digamos que es un creador, básicamente un creador, el creador o guionista principal, al que también se le confía funciones que tradicionalmente eran del productor ejecutivo, que tomaba decisiones de, ¿por qué este actor? O por qué esta música, por qué todo, ¿no? Este director, y se le da, que en realidad es un reconocimiento genial, ¿no? Al guionista que siempre había estado ahí relegado, y de repente se han dado cuenta de que puede ser muy interesante si a esa persona que tiene muy clara en la cabeza la serie porque él la creó, que toma esas decisiones y le dé esa cohesión, ¿no? Entonces, ese showrunner es el que mejor controla, digamos, el ingente material que genera una serie. Ahora, según la conversación, también es la persona que dirige y coordina todas las áreas de producción de una serie, desde el casting hasta la coordinación de directores. O sea, pasa a tener una preponderancia importante. Es como que los guionistas, la industria se dio cuenta que los guionistas pueden tener funciones muy interesantes a la hora ejecutiva, ¿verdad? Entonces, esta persona que participa de toda la construcción es como que tiene una perspectiva global y puede tomar decisiones de escritura o reescritura sin importar de que sea como el autor de la obra, ¿verdad? Directa. Exacto. En España es el coordinador de guión, pero estaba leyendo antes de este conversatorio que había un comunicado de Alma,
de la Asociación de Guionistas que aclaraban esta figura de showrunner dentro de la industria española. Es como que no es necesario que exista siempre, pero de que existen, existen. Exacto, sí. Por eso, ves, no siempre hay una definición clara, ¿no? Y Alma seguro que la definición del sindicato al que pertenezco, por cierto, y seguro que es más precisa y está muy bien. Luego la buscaré por Google. Pero sí, y yo me parece interesante como, incluso como paso de reconocimiento, de visibilidad sobre la figura del guionista, ¿no? El showrunner realmente es una oportunidad muy buena y eso pasa solo con las series, ¿no? Porque tradicionalmente en las películas que hasta ahora, hasta hace, no sé, 20 años eran el hermano mayor y de repente ha habido un vuelco, ¿no? De repente las series como que me parece que les han adelantado, ¿no? En la autopista, pues, claro, ¿qué sucede? Tú en una serie tú no tienes un director único. Claro, porque tienes muchos capítulos y generalmente, casi siempre, hay varios directores. Entonces, ¿cuál de ellos es el director? ¿No? Entonces, ahí surgen las dudas. Y ahí es donde, por ejemplo, una figura como el showrunner tiene relevancia. Y generalmente showrunner no es ninguno de esos directores, ¿no? Suele ser el creador o guionista principal. Y es muy interesante, ¿no? Qué cambio, ¿no? En la concepción histórica o la valorización del guionista. O sea, que es un orgullo, la verdad. Pasito a pasito. Y yo creo que también eso tiene sentido porque a veces cuando te dicen, bueno, guioname 10 capítulos, son como 5 películas, ¿verdad? Entonces es muy complejo sostener una idea en, 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 en 10 horas, o sea, y que sea coherente y que los personajes crezcan y que tengan su arco y otra vez una serie como tiene una estructura como tan distinta a un largo, porque otra vez el tema que cuando termina el capítulo te tiene que enganchar para el siguiente, y otra vez hay personajes o temas que de repente terminan en un capítulo y y hay otros que continúan, entonces todo eso manejar es tan complejo. Me daba la sensación de que en las películas como que era más personal, era más director o como más dueño de la idea o el productor. Bueno, en Hollywood sabíamos que más el productor, ¿verdad? Porque el productor a veces le cambiaba al director en la misma película, ¿verdad? Y vos ves la película y no te das cuenta, o sea, vos ves como un todo que funciona muy bien. Entonces, es genial lo que vos decís, Santi, porque cambió tanto esto y todo el tema de la serie es como que dio un vuelco así tan distinto, pero también me parece muy válido porque hace mirar desde otro lado, ¿no? Totalmente. Juanca, en ese sentido, con todo lo que está comentando, estamos hablando del tema del showrunner. Vos fuiste un showrunner tanto en La Chuchi como en González vs. Bonetti, ¿no? Hacías de todo. Hacías guión, dirección, casting, todo, ¿no? Sí, con Tan hacíamos de todo, ¿verdad? Eh, como, bueno, la ventaja con Tana es, bueno, es raro no encontrar dos directores, pero hay, ¿verdad? Pero, pero como veníamos trabajando hace muchísimo tiempo y nosotros como que ya orgánicamente nos dividimos, y por ahí yo estoy más en el relato, la parte técnica, y Tana está más en el casting, ¿verdad? Pero a veces ella se mete también en el relato y yo también me meto en el casting, pero digamos, eso es lo orgánico, lo primero que está ahí, digamos. Pero sí, éramos como una especie de showrunner porque estábamos en la cabeza de todo y también dirigíamos y teníamos nuestra cabeza de edición, pero después nos sentábamos con los editores, mirábamos el capítulo de punta a punta, esto corta, esto quita, esto tal cosa, o sea, siempre Y, estábamos como... Juan Carlos, ¿y tú notabas en algún momento que todo eso, estar en todo, te quitaba tiempo por ejemplo, ¿no? Tú querías escribir. Es que a mí me da la sensación, por lo que oigo, ¿no? Que, claro, estás en tantas cosas que al final, si no te puedes sentar ni un minuto, ¿no? Al día a teclear, que igual es lo que quisiera uno, ¿no? No, terrorífico era realmente la Chuchi para nosotros, o Gonzalo Zornetti, claro, eran 20 y pico de capítulos, donde por suerte era un capítulo por semana.
pero teníamos marcado así, digamos, sábado a la tarde teníamos que tener ya la escaleta, lunes ya está la estructura para que Tito escriba, ahí sí delegábamos, porque martes, miércoles y jueves era Claro. grabar, ¿verdad? Y ahí nos dividíamos con Tana, esa es la ventaja que Tana ya recibía el capítulo de Tito, corregía, me mostraba a mí, yo viernes estaba con edición y después ya era empezar de vuelta. O sea, Qué era una locura. locura, era vivir para eso, ¿verdad? Realmente, pero fuimos muy felices y una anécdota muy interesante que nos pasó cuando nosotros terminamos La Chuchi, eh, había un canal que nos había ofrecido primero hacer telenovela y ahí nos asustó un poco porque decíamos, pucha, así con una serie ya estamos por volvernos locos, con una telenovela, una locura, ¿verdad? Pero nos entusiasmaba porque siempre soñábamos con vivir en la ficción, ¿verdad? Y en ese momento uno de los productores de Miami Vice que se había filmado en Ciudad del Este vino a Asunción, nos reunimos con él y él, él nos dio, nosotros ya teníamos el proyecto de 7 cajas y él nos dijo, gente, el proyecto es muy interesante, pero si ustedes siguen haciendo televisión, nunca van a hacer su película. Mm. Nunca van a hacer su película. ¿Y le hicieron Entonces, caso? le hicimos caso. Y nos dolió en el alma porque, por un lado, éramos muy felices haciendo ficción eh, para televisión, pero también queríamos hacer la película. Entonces era como, bueno, y decidimos y era, bueno, nos jugamos la película, era esperar como otros 4 años entre terminar de guionar, buscar la plata, filmar, o sea, un proceso largo que en ese momento, en lo que era televisión, es todo muy, muy inmediato, ¿verdad? O sea, te aceptan hoy el presupuesto, en un mes ya, en menos, en 2 meses ya están grabando. Y en Wow. 2 meses y semanas ya está al aire tu capítulo. Entonces, es otra energía y es un entusiasmo, una cosa así que te genera una adrenalina que da gusto, ¿verdad? Pero eh, nada, o sea, es como marcarte tu objetivo y vos decís, bueno, este es mi objetivo y eso implica esto, ¿verdad? Y realmente ese consejo fue para nosotros muy valioso porque nosotros estábamos tan felices por un lado porque estábamos viviendo la ficción y éramos casi 2 años viviendo la ficción que en Paraguay era impensable, Santi, impensable. Y no solamente nosotros, sino los 20 actores, los técnicos, eran como 50 personas que estábamos alrededor de un proyecto, era Una decisión difícil, ¿eh? despertarnos y hacer ficción y era, pucha, cortar todo eso para una cosa que tampoco sabíamos si iba a salir, porque Siete Cajas era un proyecto, no sabíamos si íbamos a conseguir la plata, yo ni sabía si el guión, o sea, y, Vaya, imagi- vaya decisión difícil, ¿eh? Bueno, sí, yo me alegro por lo menos y creo que todos de que mandaran ese trabajo al carajo. gracias, Y tiran 7 cajas. Te quiero interrumpir, Gracias a eso. te quiero interrumpir un sí, momentito. Quiero interrumpir. Hablando de decisiones difíciles, haciendo un poco un paréntesis, quisiera, Santi es abogado y de un día para el otro tomó la decisión de ser guionista. ¿Puedes contar un poco eso, Santi? Y qué lindo. tu carrera, tu formación de abogado, ¿cómo te sirvió en tu carrera de guionista? Bueno, matizar que yo no soy abogado, lo fui. Yo tengo un pasado, todos tenemos un pasado oscuro. Y sí, la verdad que sí, bueno, pues tengo una trayectoria un poco, bueno, peculiar, un poco rara. Simplemente, pues eso, yo realmente estudié Derecho, bueno, pues porque siempre uno pensaba que era una carrera razonable, y yo el amor por el cine, pues los relatos, la escritura, o sea, era como parte de mi tiempo libre, ¿no? Y si me pasaba por la cabeza que yo pudiera, ¿no? Pagarme el alquiler con eso, ¿no? Y lo dejaba, bueno, lo relegaba pues a mi tiempo libre. Pero, bueno, pues me pasó una cosa, un día concreto me pasó una cosa maravillosa, un golpe de suerte, que es que me despidieron del trabajo. Que fue, el momento me pareció horrible, pero luego me di cuenta que realmente era lo mejor que me podía pasar porque
hablábamos de decisiones, ¿no? Yo estaba atascado en esa cosa, pero es posible que no hubiera sido tan valiente como Juan Carlos, que supo tomar la decisión de mandar un trabajo al carajo, y yo quizás si no me hubieran despedido, pues igual seguía ahí, ¿no? Siendo una persona infeliz. Afortunadamente me despidieron y ahí es cuando dije, mira, lo voy a intentar. Y simplemente, bueno, me lancé, aparqué el tema de la abogacía, etcétera, y bueno, y ahí empezó todo. Ahí conocí luego a Cristian en una maestría, en un máster de guión en Navarra, en España, y luego pues el resto pues apostar y todas las energías, pues marcharte a la capital, a Madrid, buscar tu oportunidad, escribir tus proyectos, no parar, hasta que sale esa oportunidad y vas enganchando poco a poco. Simplemente eso. Voy a introducir yo, vamos a seguir a la conversación. Me encanta la experiencia tuya, San Martín, porque venir de los que escribimos mucho leemos, entonces hay mucha novela de abogados, por ahí va mucho, entonces no es que estabas tan alejado, pues fíjate, era un atajo. Yo pensaba, yo al principio tenía la sensación que era muy frustrante de que había tirado mi vida por el retrete, o sea que todo ese tiempo que había dedicado al derecho, cuando ya di este giro dije, madre mía, o sea, ¿qué he hecho con mi vida, no? Todas estas horas desperdiciadas, porque yo pensaba que no tenían nada que ver una cosa con la otra y que no me iba a aportar nada, ¿no? El derecho, porque es analítico, ¿no? Al final tú estás escribiendo textos, hablas de leyes, de interpretaciones, pero no tienes esa parte creativa de... Y sin embargo, luego sí que poco a poco me fui dando cuenta, hubo un momento concreto, fíjate, era estando en el máster con el compañero Cristian, y me acuerdo que cuando había que dialogar los guiones, y tienes que ponerte en la mente o en los zapatos o en la piel de los personajes, ¿no? Del antagonista y del protagonista y de interés romántico, bueno, de todos, ¿no? Y yo me fijaba que había compañeros que les costaba más hacer ese juego de adoptar las miradas diferentes, ¿no? De, yo qué sé, un diálogo, una discusión y que cada uno tuviera su postura o su visión, ¿no? Porque lo maravilloso y lo bonito es cuando un antagonista no es un malo malísimo, sino que tiene sus motivos, ¿no? Y si te los cuenta, pues dices, oye, pues entiendo que hagas lo que hagas, ¿no? Eso es maravilloso cuando un villano te hace dudar, ¿no? Y había compañeros que les gustaba mucho eso y a mí me salía de forma más natural y claro, luego caí en la cuenta de por qué era, porque me había dedicado años a defender a clientes fuera por fuera, o sea, cual fuera su postura, ¿no? Porque no lo eliges al cliente. El cliente te llama en la puerta y te dice, mira, tengo este problema y tienes que ayudarme. Tú no lo eliges, ¿no? Entonces tienes que ponerte en su piel. A veces sabes que te están mintiendo, a veces no tienes muy claro, pero tu obligación es ponerte en sus zapatos y defenderlo, ¿no? Y luego eso sí que me vino bien para ponerme en la piel de los personajes, fíjate. O sea, que no fue todo perdido. Eso quiero creer. Voy a hacer una revisión de lo que estábamos hablando. Entonces, tenemos una figura que es el coordinador de guiones, que en la industria americana pasa a ser una figura que es casi de seguidora de paparazzi, ¿verdad? El showrunner que hablábamos. Ahora, esta persona no solamente, según lo que están contando, no solamente tiene que cuidar al equipo, revisar lo que se escribe, sacar de cada uno de los componentes y lo mejor, ¿verdad? Y tomar las decisiones del contenido al respecto, pero también tiene que ser como un enlace, como hablábamos antes con Cristian, con el resto de la producción, ¿verdad? Ahora, saber gestionar virtudes, estoy señalando, saber gestionar bien el equipo pasa a ser una virtud fundamental que los guionistas deberían empezar a practicarla. Saber identificar fortalezas individuales y esas fortalezas transformarlas en contenido pasa a ser bastante valioso en este camino. Ahí, y ahora les hago una consulta a todos. Y en esta situación de pandemia, ¿cómo trabajamos
sin esa merienda que contaba Juan Carlos, ¿verdad? Gigante, donde podíamos darnos un panzazo de masitas y compartir cosas. Ahora, ¿cómo hacemos? Tenemos que trabajar a distancia. Esta situación nos está obligando, nos está dando una oportunidad, porque aparentemente la industria fue cambiando a favor de los guionistas, pero también hay unos nuevos desafíos de empezar a coordinar equipos a distancia donde no puedes tener esa proximidad y acercamiento para saber qué tal está mi equipo, ¿verdad? Hay que empezar a trabajarlo de otra manera. ¿Qué me podrían decir desde España? A ver, Santi, ¿cómo están haciendo con el trabajo a distancia? Claro. Hombre, sí, está claro que una situación así va a afectarte de cualquier manera. Y como bien dices, Víctor, sí que tiene ese componente de psicología, ¿no? De saber conocer al otro, de buscar esa sinergia, o cada uno tenemos nuestro valor y nuestra virtud y nuestro defecto, ¿no? Pues igual uno es muy bueno lanzando ideas, otro sabe recogerlas, otro sabe buscar, es muy lógico ¿no? Cada uno tiene sus virtudes y yo sí que creo que cuando es más piel con piel y es en persona, siempre ganas, ¿no? Y se crea más un clima más favorable. Pero bueno, sí que es verdad que podemos sentirnos agradecidos también porque somos el proceso, de todo el proceso que es de la producción de una película o de una serie, igual somos los menos, ¿no? O de los que menos nos afecta, en el sentido de que imagínate, ¿no? Una persona pues eso, los rodajes, ¿no? El rodaje en sí mismo es que una pandemia es que es una bomba en la línea de flotación de, bueno, aquí están volviéndose locos pues con todas las medidas, con todas las medidas de distanciamiento, con los equipos de protección individual, y aún y todo, pues cada 2 semanas, pues igual ves una noticia que dices, se paraliza el rodaje de la serie, porque ha habido un positivo. Y automáticamente toda esa inversión de energía, de esfuerzo, de dinero, de alquileres, de todo, de repente, ¡pum!, cae y a esperar, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos nosotros tenemos la suerte de que, aunque no es la mejor circunstancia, pero podemos estar como ahora aquí, ¿no? Hablando y contándonos y creando. Y eso ya, imagínate que esto pasara en los 80, ¿no? Una pandemia en los 80 y te quedas tú en casa. Ahora tenemos estas herramientas tan maravillosas que son una pasada, ¿no? La verdad es que por ver el lado positivo de todo esto tan negativo. No, y gracias a esto le tenemos a Santi ahora, que podemos compartir, y él está ya después de las 12 de la noche y podemos estar con él. O sea, esto es hermoso. Y también otra cosita que quiero agregar es todo ese tema de que es famoso, que cuando estás en estas reuniones de Zoom y que de repente te paso el link de algo, ve esta película, ve tal cosa, ve este tráiler, ve tal cosa. O sea, obviamente eso abrió un panorama que es maravilloso, ¿verdad? Y el hecho de las plataformas y que vos revisás tal capítulo de tal cosa y ves que tal personaje o cómo terminó esto. Antes, hace 15 años, eso era impensable. Y en Paraguay menos. O sea, yo me acuerdo que hace 20 años nosotros, claro, viajábamos a Buenos Aires para comprar en VHS las películas que incluso acá no llegaban. Entonces, realmente estábamos lejos de todo lo que era, de ver lo último que se había hecho, o hacer seguimiento de algún director, o de lo que sea, ¿verdad? Entonces, acá me encanta que de repente yo tengo un amigo que está en Concepción y que él sabe, obviamente, todo lo último que se estrenó, todo lo que sabe, la última película que se estrenó, o sea, geniales. Tenemos muchas ventajas hoy al respecto. Tenemos muchas ventajas realmente. Pero de igual manera hay que coordinarlas, y esa virtud pasa a ser una de las fuerzas aparentemente que tienen que asumir los guionistas. Cristian, ¿querías hablar? ¿Querías consultar algo? Vi que levantaste la mano. Creo que se ha quedado No, congelado, ¿puede ser? Ah, sí. ahí está. Sí. Bueno, volvamos a las definiciones, perdón.
El tema de la Biblia. La Biblia. En las series pasa a ser, digamos, la Biblia, ¿verdad? La Biblia. Es una práctica que tenemos que ir trabajándola en equipos de guiones. Evidentemente, Juan Carlos ya la tiene esa experiencia aquí en Paraguay, pero tenemos muy poca experiencia aún en Paraguay en formar estos equipos y trabajar una Biblia. Cristian, Juan Carlos, Santi, ¿cómo les podríamos ayudar a nuestros oyentes, a la gente que nos está siguiendo, en cómo podemos armar esa Biblia? ¿Cuál fue su práctica, su método, su manera? Y Juan Carlos nos dio una pista, ¿verdad? Hacía meriendas hermosas. Voy a copiarle esa. Voy a comenzar a hacer cocina paralela con los guiones. Cristian, las Biblias. Contanos, ¿qué nos puedes decir de la famosa Biblia? Así después la dejamos a Santi, que es el que aparentemente tiene la posta en esto. Bueno, existen varios tipos de Biblias también, ¿no? Pero lo principal para un guionista o un creador es crear una Biblia en el cual podamos conocer en una sinopsis de qué va la serie. Hay un resumen, una descripción de personajes y tiene que haber un mapa de tramas y una descripción de cada capítulo, de los capítulos, una breve descripción, una breve escaleta o descripción de cada capítulo que compone toda la temporada. Y posiblemente también sugerir una ficha técnica, la cantidad de capítulos, con qué duración tiene cada capítulo en la temporada. Y la tendencia también es agregar una descripción de cómo continuaría una segunda y tercera temporada, porque es muy importante la extensión que pueda tener tu historia. Y básicamente eso es una Biblia. Ahora, antes Ahora, perdón, te interrumpo, Cristian. La Biblia, entonces, para la gente que nos está escuchando, la Biblia es para una temporada. Así mismo, básicamente. Y lo normal, lo común también es que contenga el guión del capítulo piloto. Es también lo frecuente, ¿no? Bueno, eso, no sé si nosotros lo aplicamos también de la misma manera, y no sé si en España se sigue haciendo de esa manera, Santi. Creo que hay productoras que ya tienen un bagaje que incluso con una sinopsis ni siquiera necesitan presentar Biblia, ¿no? Pero lo correcto para mover un proyecto sería tener una Biblia de unas 20 páginas más o menos con esos apartados, más el capítulo piloto. Sí, no, suscribo cada palabra. Básicamente son los apartados que dice Cristian, ¿no? Que te hagan una idea precisa de en qué consiste la serie y el contenido, ¿no? Los personajes, la sinopsis de los capítulos, el tono, el concepto, etc. Yo sí que distinguiría, porque es interesante, que aquí lo mismo, ¿no? Aquí Biblia, pues igual la gente se refiere a cosas diferentes, pero yo sí que suelo distinguir entre lo que es un dossier o documento de venta de lo que es la Biblia. O sea, una cosa es si... además, los productores suelen ser gente que no les gusta leer mucho entre nosotros, que no salga de aquí. No le digas que se lea un libro así que tiene todos los argumentos porque te van a decir que resúmelo o cuéntamelo. De ahí el pitch famoso, ¿no? Porque no sientan el culo, perdón por la expresión, a leerse, ¿no? Como nosotros, que somos más ratitas de biblioteca. Entonces, por eso, de cara a venta, sí que es interesante un documento más vistoso, ¿no? Menos funcional quizás, pero sí más vistoso de cara a seducir, ¿no? Que sea más ligerito a nivel de contenido y más seductor de atrapar y vender, que al final, y conseguir esa luz verde o esa opción que te permita desarrollar la serie, seducir al final. Y luego la Biblia sí que la considero un documento de trabajo, es decir, que imagina que un guionista contratado le sientan en la mesa, le ponen la Biblia y leyéndola puede conocer perfectamente en qué consiste, ¿no? Y puede empezar a trabajar casi sin que le digan nada más. Pero es como ya un documento de trabajo para mí. Incluso hay una variante, o sea, tenemos 3 tipos de documentos, lo que decía Santi, ¿no? El dossier de venta, que es justamente un documento que tiene que llegar a un productor de manera resumida y que enganche. Ahí está ese relato que engancha, ¿no? Después tenés la Biblia, que es, como dijiste bien, ya una herramienta del equipo de guionistas. Incluso vos podés cambiar de guionista en un momento a lo largo de una temporada y un guionista llega y tiene que saber
cuál es la descripción del personaje, para dónde va, cómo normalmente se expresa, etc. Hay un tercer documento también que se utiliza, que es la Biblia de prensa, el documento de prensa, ¿no? Es incluso cuando ya tenés definido el casting, y ya tenés una descripción de personaje, y creo que se usa mucho para promociones. Se usa mucho en España eso, ¿no, Santi? Documento de prensa, fíjate, pues te digo la verdad, por lo menos con ese nombre no lo había escuchado. Sí que es verdad, de cara a venta, igual va por ahí, sí que es interesante. Si tú, por ejemplo, vas a una productora y solo tienes papel, bueno, está bien, puede que sea una gran serie, pero si ya vas con lo que se llama un attachment, ¿no? Que es un adjunto, por utilizar la palabra de español, en castellano. Es decir, no solo tengo la obra, sino que además he conseguido que un actor o una actriz o un director con cierto renombre se interese por el proyecto y venga con una carta de compromiso, y de repente eso le añade un valor de producción, ¿no? Que se llama. Y de repente el productor, pues, igual levanta la cejita y dice, ahora estamos hablando, ahora te escucho, ¿no? Porque eso añade viabilidad al proyecto. Pero bueno, es más en la fase de venta. La verdad es que no es tanto de guión como de productor casi, ¿no? De buscar valor de producción, de actores, talento. Santi, te hago Una una pregunta. cosita, perdón, una cosita Santi, nomás que quería también aclarar. Creo que no necesariamente la Biblia escriben los mismos guionistas. Por ahí la Biblia es, por ahí otro equipo y a veces generalmente es más reducido. Y cuando está la Biblia y por ahí la plataforma o el equipo de producción te dice, ok, y ahí contratan un equipo de guionistas que toman esa Biblia y la hacen en los capítulos que, que- a veces más capítulos incluso de las que está pensado, ¿verdad? Entonces, o en menos. Entonces, eso nomás aclarar de que no necesariamente el mismo equipo que escribe los guiones en sí escriben también la Biblia. Exacto, exacto. correcto. Yo te quería Hacer hacer un... una consulta, Santi. Está tomando un poco, recogiendo un poco la experiencia que comentaba Juanca de cómo escribieron sus ficciones, ¿no? Él hablaba que con Tana, ellos escribían, o sea, hacían una reunión donde hacían una lluvia de ideas, eso construían como una escaleta, eso le pasaban a Tito, y él escribía el guión y lo volvía, ¿no? O sea, tenía como un mecanismo bien particular, ¿no? Que también funciona, o sea, de hecho cada equipo de guionistas toma también una manera de trabajar distinta, ¿no? Yo te pregunto, hay equipos de guionistas donde cada capítulo lo escribe un guionista diferente. ¿Eso en función a qué se suele dar en tu experiencia que tuviste también en Vis a Vis? ¿Quién y cómo y en qué momento se decide qué guionista va a escribir un capítulo? Claro. Ahí entra dentro de la potestad del coordinador de guión, que a menudo es el que elige equipo. Bueno, depende, ¿no? Como haya firmado, pero a menudo el coordinador se le deja la oportunidad de elegir a su equipo, ¿no? Gente con la que tenga confianza o que crea que puede aportarle. Y él es el que monta un poco la estrategia y cada coordinador tiene su sistema. Eso hablo de series, las diarias no, porque yo creo que las diarias, aunque no he trabajado, pero me consta que son un sistema casi militar, ¿no? De equipos muy concretos, porque tienen que sacar guiones como churros. Pero en el resto de series no diarias sí que el coordinador tiene esa facultad de decidir. Y él puede decidir si, por ejemplo, si se argumenta entre todos, si se escaleta entre todos o si se hace un reparto, ¿no? Mira, tú llévate este capítulo, lo escaletas y luego lo dialogas, o no, o escaletamos entre todos y luego cogemos a otro guionista extra incluso y lo contratamos para que dialogue. O sea, eso hay mucha libertad para que cada uno tenga su sistema, el que mejor le funcione. Hace rato estaba hablando, Santi, de los tamaños de los equipos y comentabas de que los equipos de comedia tienen normalmente más equipos, más gente que los equipos de drama, digamos. En tu experiencia, ¿cuántas personas estuvieron ahí en ese equipo tuyo en Vis a Vis? ¿Cuántas personas llegaban a trabajar en conjunto? ¿Cómo lo hacían? Pues estábamos, bueno, estaba el coordinador, era Iván Escobar, y luego estábamos 1, 2, 3 y 4 guionistas. Eso es. Y funcionaba bastante como
por un guionista un capítulo. Sí que ahí era un sistema casi de cada guionista se iba a su casa, porque además, bueno, se trabajaba bastante a distancia. Eso también es parte de la potestad del coordinador. Si quiere que estéis en la sala, estáis en la sala. Si quiere que estéis en casa, estáis en casa. Y se daba esa potestad de cada guionista un capítulo. Entonces iba lanzando ideas hasta que daban en el clavo. Y muchas veces, mira, aquí es interesante, igual me salgo un poquito de la pregunta, pero es muy interesante cómo a veces tienes que meterte en la cabeza de alguien, del coordinador, ¿no? No es tanto, no es tanto que tú creas, bueno, siempre tienes que creer que está bien, ¿no? Pero es cómo seduzco yo, es como meter un gol, ¿no? Y el portero es el coordinador. Digo, tiene que darme el ok, ¿no? Porque te puede tirar la idea, te la tira hasta que metes el gol, ¿no? Y es casi también, hablamos de psicología, también hay que ser un poco psicólogo a decir, bueno, ¿cómo hago para convencerle, ¿no? Y seducirle también. Es un trabajo bastante difícil, Santi. Hay que seducir al equipo, parece. Y ese coordinador pasa a tener una preponderancia demasiado grande en estos equipos. Creo que eso también llevó a que hoy la industria comience a pagarle de distinta manera a estas personas, ¿verdad? Hoy estaba leyendo que hay sueldos, o sea, antes sabías de que si vos eras actor de una serie que tuviera éxito, te borrabas, pero hoy si eres guionista, también pasas a tener unos sueldos de la industria muy importantes. Yo estaba revisando los sueldos de estos showrunners y estamos todos detrás de la misma, creo. Ya, bueno, no sé si representan, esos showrunners no sé si representan al guionista medio, que yo no diría que viva en un yate, pero bueno. Pero, por ejemplo, en España igual les sirve la experiencia, porque tenemos un sindicato muy bueno que ha peleado mucho y ha ganado algunas batallas muy interesantes. Una de ellas, hace, yo creo que será como 3, 4 años, consiguieron que aprobaran por ley un convenio un convenio un convenio del guionista, del trabajo de guionista, con una tabla de salarios mínimos, o sea, de los mínimos que debes pagar al guionista en función del tipo del presupuesto del proyecto y de su rol, ¿no? Si es coordinador o no. Pero ya es un avance, ¿no? Porque pones un suelo, es el suelo que no puede, por lo menos legalmente, incumplir ningún productor, ¿no? Y pagarte por debajo de eso. A partir de ahí se puede negociar, ¿no? En función de tu experiencia y tu caché, pero por debajo no. Y eso la verdad es que fue un avance, fue un exitazo del sindicato de aquí, de Alma, el sindicato Alma, de guionistas. Y las tablas las podéis buscar tranquilamente en internet. En la página. Sí, eso es. Si quieren luego les paso el enlace tranquilamente y bueno, como modelo, pero me consta que eso no fue una pelea dura, pero bueno, la consiguieron. Yo estaba revisando y veía los números, ¿verdad? Shonda Rhimes, que es una showrunner, firmó un contrato de $100 millones con Netflix. Ryan Murphy tiene un contrato de $300 millones. Ray Berlati, $400 millones. Las cosas vienen bien para los guionistas. Hay que asumir nomás, parece ser, nuevas estrategias, nuevas virtudes. Hay que aprender a coordinar equipos. Pero viene bien. Víctor, casi un símil, una metáfora casi humorística, ¿eh? Esto vendría a ser un poco como si tú miras los salarios que cobran, pues, Julia Roberts, Richard Gere, ¿no? Los actores, y dices, oye, los actores viven muy bien, ¿no? Y seguramente el actor medio es ese que te sirve el café por la mañana, ¿no? Y esperando su oportunidad, ¿no? Entonces, quiere decir que hay una gran diferencia, ¿no? Un salto grandísimo de, claro, hay gente que lo consigue y, madre mía, en Estados Unidos sobre todo, wow, esa gente maravillosa, ¿no? Esos showrunners
Pero no creo que represente al guionista medio. Ojalá, ojalá todos fuéramos como Shonda Rhimes y cobráramos lo mismo. Ojalá. Qué genial. Vi, pero que hay experiencias muy buenas de gente de España que ha sido contratada también. O sea, evidentemente no es el estándar que todos estamos, pero digamos que la apertura de posibilidades al guionista de fomentar equipos de trabajo es una virtud nueva en las que tenemos que sumar, ¿verdad? A eso me refería. Y viene bien. Te preguntaba hace rato, vos estabas relatando de que hacías como que a cada guionista le daban un capítulo y eso era como tenías que meter un gol con el coordinador de guiones para poder plantear. Ok, una vez que lo conseguías, ¿cómo seguía el proceso? Digamos, tu capítulo que le metiste el gol, endulzaste al coordinador y posterior lo pareabas con el equipo, el coordinador lo corregía. ¿Cómo era más o menos el trabajo, Santi? Bueno, en general el proceso, y es un poco lo que comentaba Juan Carlos, que me ha hecho gracia cómo de forma espontánea ellos replicaban el sistema, ¿no? El sistema que luego se fija, ¿no? En la industria. Básicamente todos los procesos suelen pasar por lo mismo. Empezar siempre por lo general, empezar por los argumentos generales de la temporada. A menudo, pues, ¿no? Pues lo que se llama el mapa de tramas o los arcos de temporada, como lo quieras llamarlo, las diferentes tramas, con más o menos por dónde creéis que van a pasar los personajes a lo largo de toda la temporada. Y a partir de ahí, desde esa capa más indefinida, ir definiendo, ¿no? Pasas a la siguiente, vas definiendo el capítulo, cada capítulo más en concreto, los argumentos, de ahí pasas a escaletar cada capítulo, ¿no? Escaletar, que serían ya como los pulsos dramáticos. Pues aquí Pepito le pide matrimonio a Pepita, ¿no? De forma esquemática, pero sabes qué es lo que tiene que suceder, y a partir de ahí pues sigues bajando en los niveles de concreción hasta que después de la escaleta pasas a dialogarlos, ¿no? Entonces pasas de lo poco concreto a lo más concreto, que sería ya el guión. Y el guión, una vez que el coordinador te puede mandar notas, ¿no? Por ejemplo, una escaleta que tú le entregas o un guión que tú le entregas, te lo puede devolver el coordinador con notas, ¿no? Oye, mira, esto no me ha gustado, esto tócalo, esto modifícalo, etcétera, ¿no? Hasta que está óptimo. O el propio coordinador, él mismo puede coger ese trabajo tuyo y él mismo editarlo, que también sucede a menudo. Y él es el que se encarga de mandarlo al productor ejecutivo o al cliente o a la cadena, que a su vez también pueden decir, dar su opinión y mandar notas, etcétera, hasta que el guión está como ellos quieren, que al final son los que pagan y también deciden. Sí. Igual también yo creo que es interesante saber que cuando se firma un contrato para estas plataformas, estos tiempos están súper claros. O sea, te dice, claro, o sea, vos negociás con ellos, pero te dicen, tenés tantos días para hacer la escaleta, nuestra devolución va a tardar tantos días, o sea, es un cronograma exacto por capítulo donde está la devolución de ellos, tu corrección a esa devolución, tu reescritura y todo, digamos, porque obviamente para presupuestar eso ellos tienen que saber cuánto tiempo te va a llevar y en cuánto tiempo el equipo puede generar esa cantidad de material. Entonces eso obviamente tiene que estar por días. Claro, sí, eso es una gran diferencia que habría entre escribir un largometraje y escribir una serie, ¿no? El largometraje, yo creo que tienes más tiempo, es más artesanal, puede ser más artístico, bueno, más artístico no vamos a decirlo, ¿no? Pero sí que tienes más tiempo, porque desde que una productora te compra el guión o te encarga el guión hasta que consigue la financiación, digamos, y empieza la preproducción, puede pasar años, ¿no? Entonces tienes todo ese tiempo para pulirlo, para cambiarlo, hasta que empieza la preproducción y ya no se puede tocar, ¿no? Ya hay que rodarlo.
Pero en la serie, en el momento en que una cadena, una plataforma, Netflix o Amazon, quien sea, te da una luz verde y te dicen, ok, adelante con la serie, ahí la maquinaria empieza y hay unos plazos, como dice Juan Carlos, ¿no? Tienes que cumplir esos plazos y ya es un poco más, es casi militar, ¿no? Y hay que cumplirlos. Estoy leyendo lo que las personas están comentando en la transmisión y hay un común denominador en las consultas que lo voy a llevar a Juan Carlos. ¿Qué necesitamos para que podamos construir más series y equipos de series aquí en Paraguay? Es la pregunta común de las redes sociales. ¿Qué nos faltaría para seguir construyendo estos equipos para trabajar series, Juan Carlos? ¿Qué nos falta en Paraguay o por dónde tenemos que seguir construyendo? Sería en realidad la pregunta, ¿verdad? Yo creo que lo primero que me nace decir es plata, ¿verdad? Porque obviamente la plata hace que, porque obviamente para hacer un guión necesitas tiempo y el tiempo es plata, o sea, entonces, igual a mí me impresiona cómo un ejercicio interesante puede ser, y vi muchos casos de proyectos pequeños, incluso para las redes, donde se van armando equipos y esta gente va encontrando su camino, se juntan y por ahí con muy poco dinero ellos, o incluso sin ningún dinero, ellos escriben, arman el proyecto, lo graban y vos ves de verdad todos los capítulos y tienen un cuerpo y tienen una energía en común y funcionan. Yo creo que una buena estrategia es empezar primero por proyectos pequeños, que por ahí que no impliquen un riesgo tan grande, probarnos de esa manera y bueno, y ahí y ofrecer que también es una buena carpeta también de venta para todos, digamos. Entonces, sobre todo en este país que digamos, que, que obviamente no tenemos una estructura como para sostener estos equipos que son costosos y que son difíciles, ¿verdad? Eh, España está en una situación muy distinta a la nuestra. Es un país que ha producido, no sé cuánto, más de 100 años produciendo cosas. Ellos generan no sé cuántas películas al año y en este momento con todo lo que hacen de ficción y además eh, vi cosas, en España vi cosas maravillosas como incluso esos capítulos que hacen presenciales que filman como teatro filmado y que son comedia. Entonces ellos van ensayando como teatro y hay un público y graban como teatro y es maravilloso y impecable. O sea, probaron de todo. Entonces, realmente, y lo que pasa es que tienen un mercado que puede cubrir esa demanda. Entonces, acá como nuestro mercado todavía es chiquito, yo creo que lo interesante es, empecemos por proyectos pequeños eh, y que nos permitan experiencias contundentes, que nos formen y que sepamos para dónde disparar, ¿verdad? Por ejemplo, yo vi, por ejemplo, este grupo que está haciendo Aislado, que son cortos hechos en el celular, con Instagram, y que algunos son de verdad guiones redondísimos, maravillosos, y hacen con nada, y arman equipo, y ya tienen no sé cuántos cortos publicados. Entonces, a mí eso me parece genial, ver eso y ver esa coherencia que van logrando y que se va formando y que yo te juro que si tuviera plata, el día de mañana le daría y le diría, bueno, sigan con esto o armen un proyecto más, más fuerte para una plataforma y le vamos a meter porque me parece que eso genera credibilidad. Voy a replicar la pregunta a Cristian. Cristian, estabas trabajando en un taller sobre guiones de series justamente con Néstor, Salvador Amarilla y la gente de Araí Films. ¿Cómo fue tu experiencia, Cristian, en esta conformación de equipo y en el trabajo con
con esto que es trabajar en equipos para series, en esa formación. Contanos un poquito. Bueno, nosotros desarrollamos un curso de 4 meses exclusivamente sobre proyectos de series televisivas y conformamos 3 grupos donde justamente lo que decían Juanca y Santi, la idea un poco era que elegir un proyecto, una idea y conformar un grupo de acuerdo a ciertas características de lo que podía aportar cada gente en cada grupo y que ellos lidiaran un poco con esa experiencia de coordinar un trabajo de escritura de guión de serie. Escribían una Biblia y un capítulo piloto y la experiencia fue sumamente gratificante. Yo creo que acá en Paraguay tenemos tantas historias por contar, de plantear un proyecto, pero así buenísimos. Incluso uno de los dos proyectos, de los 3 proyectos que se desarrollaron, 2 incluso fueron sondeados o tuvieron la oportunidad de pitchear sus proyectos a un canal televisivo. Y creo que si fuera otra la situación, bueno, sabemos también que la televisión no atraviesa por su mejor momento, pero también complicado con el tema de la pandemia, tal vez en otra situación pudieron haber tenido chances concretas, ¿no? La experiencia fue sumamente gratificante y lo que me gustó fue cómo eran historias netamente paraguayas. Eran historias netamente paraguayas, pero que tenían esa universalidad como para pensar en afuera. Y justamente por eso también quería preguntarle a Juanca, porque Juanca conoce tanto la atmósfera de nuestro país. Él justamente nos acompañó en el taller de largometraje y nos comentaba cómo nacían sus ideas y nos hablaba cómo Siete Cajas nació a partir de la atmósfera del Mercado 4. Juanca decía que él decía, acá en el Mercado 4 tengo que hacer una película y luego pensó en la historia. Entonces creo que hay mucho de eso, o sea que la gente está muy impregnada de cosas que nos identifican y a partir de esas nociones y de esa identidad se plantean tramas e historias sumamente buenas, sumamente interesantes y atrapantes. Y en ese sentido, quería hacerle también una pregunta a Juanca. Él como tiene un ojo clínico para la audiencia paraguaya. Si la situación fuese favorable y se podrían de vuelta hacer ficción en Paraguay, ¿qué tipo de historias creen que hoy día se podrían o se tendrían que tejer? Justo eso te iba a decir porque cuando me llamaron para escucharlos a la gente con sus pitches, eh, defender sus ideas, me maravillaron algunas historias. Te juro que si yo era productor y tenía los medios, los canales como para... Yo decía, pucha, acá hay... Te juro que acá esto va a ser una bomba, decía yo, porque de verdad me convencían y a veces a mí lo que me encanta es cuando de repente me presentan algo que no tiene nada que ver conmigo o con lo que a mí me gusta, pero me venden la idea y me venden tan bien y siento como está tan cerradita y tan clara en su cabeza y me parece rentable. De todo hay, realmente hay. Y vi todo, en todos los géneros, vi en sitcom, vi cosas que eran medio reality, vi los proyectos de Javier Vivero, ¿verdad? El que hace que también me maravilló. Entonces es como, veo tan buenas historias y no quiero dar ningún ejemplo porque, no sé, me estaría metiendo la pata porque de verdad salí tan contento ahí, con tanta energía. Y digo, pucha, qué capacidad tenemos cuando le unís a gente y generas esa cuestión de darle información y de generarle entusiasmo y ponerle ejemplos y cómo genera eso en la gente, como ese entusiasmo de crear y cerrar historia y que es un placer ver eso. Y de verdad yo veía esa sensación de que ahí hay demasiado talento. Y me pasa lo mismo también con las escuelas de actuación, ¿verdad? Nosotros con Tana tenemos una, por ejemplo, y que cuando vos ves a veces en la clase de esos chicos que son tan talentosos, vos decís, wow, que acá puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Que y yo creo que estamos años luz de lo que hace 20 años soñábamos, ¿verdad? O sea, el hecho de estrenar 2, 3 películas al año era impensable hace unos años y que y eso es fantástico, ¿verdad? Ojalá que la situación económica con esta pandemia no nos tambalee tanto como para seguir generando continuidad. Eso nomás, porque obviamente
el cine es absoluto, o la ficción es absolutamente necesaria. Totalmente de acuerdo. ¿Qué haríamos en pandemia sin las series? ¿Qué haríamos en pandemia sin las películas? ¿Verdad? Y justamente cuando Cristian me comenta, mira, queremos hacer este conversatorio, yo había visto una temporada de Vis a Vis y dije, bueno, Cristian, me voy a poner a ver todas las temporadas. Incluso vi que había una referencia, había una paraguaya en la temporada 2, creo que es. Y terminé viéndome toda la serie y en esta situación donde llegan las 8 de la noche y no puedes salir. Es un salvataje a la locura el audiovisual y las películas, las series. O sea, si no estaríamos arañando paredes o viendo qué hacer en esta situación. Creo que diría que es casi necesario absolutamente que existan estas artes, ¿verdad?, en las cuales estamos hablando. Juan Carlos, levantaste tu mano, creo que querías decir algo. Perdón, no, fue sin querer, creo. Perdón, Perdón, pensé que querías señalar algo. Bueno, creo que dimos un vistazo, ¿verdad?, a todo lo que es el equipo para series. No sé si podríamos hacer una reflexión final, ¿verdad?, cada uno, y terminamos cerrando el conversatorio de hoy. Ya, Cristian, sí estás levantando la mano. Sí, yo más que nada quería hacerle una pregunta a Santi, porque hoy día se habla un poco de la nueva época dorada de la ficción española. Y si él, no hablo en términos de producción y realización, ¿verdad? Porque hoy hablamos más bien de guión, sino que en cuanto a propuestas narrativas, ¿a qué le atribuirías vos, Santi, esta época dorada de la ficción española? Porque, por ejemplo, vos sabés que yo tengo un director que admiro muchísimo con su guionista, que es Rodrigo Sorogoyen, el director de la película Estocolmo, Que Dios nos perdone, Madre, incluso su cortometraje, Madre primeramente fue un cortometraje que fue nominado a los Oscars, una guionista con es Isabel Peña y el director Rodrigo Sorogoyen, admiro muchísimo. Hoy me entero que también esta va a ser una ficción, que se metió también, que tiene una ficción, sí, que no recuerdo Sí, cómo se de llama. policial, ¿no? De tipo... ¿Cómo? Antimotines. Creo que lo van a presentar en San Sebastián. Bueno, veo que hasta él se está metiendo en la ficción. Narrativamente, ¿cuáles son las características de esta nueva época dorada de la ficción española, según tu visión? Pues buena pregunta, porque la verdad es que no soy un gran analista cronista y no sé hasta qué punto todo este ruido ¿no? con la ficción española, es verdad que hubo un bombazo, ¿no? Que nadie se esperaba, que de hecho tú creo que Cristian fue en 2016, creo que todavía estabas en España, que fue el famoso La Casa de Papel, ¿no? De repente La Casa de Papel puso en el mapa a España, pero no sé hasta qué punto las cosas son azar, se mezcla una serie de factores, porque no sé si recuerdas, Cristian, que cuando La Casa de Papel se emitió, inicialmente se emitió de forma semanal en Antena 3, que es un canal de aquí de España, no la vio nadie. No la vio nadie. Yo me acuerdo que la veía, incluso yo hablaba con compañeros que trabajaban allí en la cadena y estaban frustrados porque yo les decía, chicos, si os sirve de algo, a mí me está encantando. Ya, pero es que no la está viendo nadie. Y no fue, ¿sabes? Como frustrante. Y los pobres, porque al final no está funcionando a nivel de audiencias, que es a lo que se debe una televisión, ¿no? ¿Qué pasó? Pues una serie pues un factor que es que llegó a Netflix y por los factores que sean, pues aquello cuajó y se convirtió en un bombazo, pero no sé hasta qué punto hacerlo extensivo. Sí que es verdad que España está más en el mapa, pero no sé hasta qué punto tiene que ver con eso o que también combinamos el que más o menos sabemos hacer series con bastante menos dinero de lo que hacen otros, ¿no? Porque es verdad que también es un factor interesante, no es tan glamuroso, pero es verdad que aún somos un país donde es barato, relativamente, claro, todo es relativo. Es barato rodar con un mínimo de calidad, parece ser.
pero bueno, no sé decir cuál es si existe tal fenómeno o si es una cuestión mediática o si, no lo sé, es tan complejo todo. Yo Pero ahí, sí que... perdón. ¿Cómo? No, Santi, ahí yo discrepo contigo con el tema de que no creo que sea el tema de que ruede más barato, porque el público no sabe cuánto cuesta La Casa de Papel y nunca se mete en una historia si costó menos o costó más. Se mete porque se metió con los personajes, le encantó, le funcionó, entró en la historia y ya está, digamos. Nunca sabemos qué hay detrás de eso, ¿verdad? Ya. Pero yo creo que son muy buenos contadores de historias, muy buenos, y ahí le incluyo a los guionistas, y creo que el oficio les ha dado como una factura impecable. Incluso nosotros vemos series de época claro, increíble es la finura y cómo está narrado, cómo están cuidados todos los detalles de vestuario, escenografía, y de verdad me es impresionante, impresionante. Vaya, muchísimas gracias. Yo por hacer una comparativa, fíjate, y por dar el toque optimista, ¿no? Porque al final todo es ir dando pasitos y avanzando, y España no siempre ha tenido una industria, bueno, o sea, no siempre ha tenido una industria de las series y poco a poco la ha ido creando, ¿no? En las últimas décadas. Y eso es lo que a mí me gusta mucho de Paraguay, que yo ya lo percibía, ¿no? Y cuando estuve allí, todo lo que me cuenta Cristian, de los avances que van dando, de la asociación de guionistas, de cómo se van juntando, hay una voluntad, ¿no? Y esa energía que se va notando, ¿no? Que si construyen por aquí que si quieren construir unos estudios, que si quieren, ¿no? Y poco a poco se va notando. Y así surgen las cosas. Las cosas no surgen de la nada, ¿no? Más que de gente que de repente se da cuenta, empieza a unir energías y empieza a caminar. Y por eso creo que están en un momento buenísimo. Ustedes el de definir, ¿no? Como de los, no sé, me viene a la cabeza esta imagen de ¿cómo se llaman los pioneros estos del oeste que iban con las caravanas, ¿no? Como conquistando, ¿no? Y es también excitante, ¿no? Es decir, los que van a abrir el camino, ¿no? A los que vengan. Y tienen todo por delante, o sea, está todo por hacer y eso es maravilloso, eso son oportunidades y a por ello. Yo creo de que primero este tema de las series no empezó ahora. O sea, la otra vez estábamos hablando con unos amigos guionistas de Guatía y nos pusimos a hablar de Kung Fu, de Carradine, y te vas para atrás y esta cosa no empezó ahora, empezó hace mucho tiempo ya. Ahora, sí estoy de acuerdo con Juan Carlos de que el éxito de las series españolas es una realidad y que están viviéndola y los felicito. En las reuniones de Cuatía, y a Cristian le consta, todos terminamos cantando Bella Ciao. Es inevitable. Y terminas enamorándote de la villana de vis-a-vis. Es inevitable. No hay caso. Tu lema. No hay caso. Justamente hablábamos de Zulema y el personaje de Tarantino, se me fue el nombre, de Inglourious Basterds, ¿verdad? Que esos personajes son malos, pero te gustan Atractivos. inevitablemente, te terminan gustando, ¿verdad? Señores, tenemos que cerrar esto. Yo sé que está buenísimo el conversatorio, les agradezco a todos. Hace rato les decía, ¿por qué no hacemos como una reflexión final, verdad? De lo que estamos, más o menos ya la fuimos haciendo. Yo no sé si, Cristian, querés dar una reflexión final, Juan Carlos, algunas palabras, despedirnos y ver cuándo nos podemos juntar de vuelta virtualmente. Por lo menos que cada uno tenga sus masitas y sus tortas para la merienda en diferido. Cristian. Por mi parte, más que nada agradecer a Juanca y a Santi. Son dos grandes personas, grandísimas personas y grandísimos narradores. A Juanca todos lo conocemos y yo tengo el privilegio de conocer muy bien a Santi. Me siento muy satisfecho de tener contacto con ellos y saber que son personas muy accesibles
Y bueno, espero que para la gente de Cuatía y todos los que estuvieron mirando, que seguramente habrán quitado mucho provecho de todas las palabras que ellos emitieron, y agradecerles a ellos públicamente por estar presentes hoy con nosotros, y a vos, Víctor, por siempre hacer todo esto a pulmón, y que sé que es muy, muy de provecho para todos. Gracias, amigos. Gracias, Cristian, a vos por los contactos, por ayudarnos. Sí, es a pulmón y garra, pero que en Latinoamérica no sabemos hacerlo de otra manera. Santi, muchas gracias por estar. Te diría que te despidas del público paraguayo, que te estamos mirando. Es un hasta luego. Bueno, a mí me gustaría decir bueno, que he estado muy a gusto, que os agradezco un montón la oportunidad y que me tenéis, mi puerta está abierta para cuando queráis, que me ha encantado. Y ojalá que la próxima sea allí, porque ya sabe, Cristian, que yo me quedé enamorado de aquello y sé que algún día volveré, y espero que sea pronto y que este conversatorio sea en directo con no sé si con un tereré o con, ¿cómo se llama la cerveza? La Pilsner o con, y con una picadita y que la disfrutemos, pero ya en vivo, ¿no? Y sin máscaras a ser posible. Esperamos estar juntos, pero mientras veamos las posibilidades virtuales, que son buenas también, como dice Juan Carlos, no nos hubiéramos encontrado sino. Juan Carlos, querido, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros. Sabemos que esto, como recién decía, es agarra y a mucha garra, así que agradecerte una reflexión final, si quieres darla, nos vamos despidiendo. Agradecerles nomás, Víctor, Cristian, un placer, les admiro mucho. Un placer conocerte, Santi, admiro muchísimo tu trabajo. Y me quedo con una frase de Cristian que decía que los paraguayos tenemos mucho para contar, y bueno, y yo también repito siempre lo mismo, o sea, acá hay muchas historias, y también le agrego algo, yo creo que cualquier historia adaptada a la idiosincrasia paraguaya es otra historia, entonces tenemos demasiado por hacer, entonces vamos a meterle mientras podamos. De Paraguay al mundo. Gracias, de Paraguay gracias. al mundo. Muchas gracias a todos. Saludos a la gente que nos estuvo siguiendo. Nos veremos otro viernes en unos días en otro conversatorio por Cuatía. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Santi. Gracias, Cristian. Gracias, Víctor. Un placer. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, chicos.